en una entrevista en el diario mexicano La Jornada, Sí. el ministro de Justicia y Gobernación de Celaya, un señor de apellido Mesa, Sí. señalaba el proceso, la conversión, la radicalización, la transformación que se operó en Celaya. Decía que era un hombre de origen conservador, su familia tenía fortuna, ¿verdad?, del campo, Claro, pero que la oportunidad que le había ofrecido el gobierno anterior, trabajar en la parte social, ¿verdad?, y ahora en el gobierno, el contacto con la población, de su intención de gobernar con el pueblo, pues produjo en él una radicalización, una transformación. ¿Podría decirse que en Bosch operó lo mismo? Es decir, el Bosch que llega a República Dominicana comienza a entrar de nuevo en contacto directo con el pueblo dominicano y gobernar también transformó a Bosch. ¿Puede hablarse de un parecido entre Celaya y Bosch? Yo te diría que las historias personales son bien diferentes. Es decir, en el caso de Celaya, su hija lo dice. Mi papá ha apostado a la transformación y al cambio para construir justicia social. Y para mí eso define a un revolucionario. Bosch era un revolucionario antes de llegar. Desde el mismo instante en que Bosch era un literato y usó la escritura para condenar las injusticias sociales que se daban en la República Dominicana, Bosch tenía una firme convicción de que era necesario. Cuando se habla de revolución, ¿de qué se habla? De cambiar estructuras. ¿Por qué cambiar estructuras? Porque lo que queremos no es el problema de fulanito o de fulanita que le están pasando mal. Lo que entendemos es que hay estructuras sociales que hacen que una gran parte de nuestra nación viva en una situación miserable, de exclusión, de marginalidad. Y lo que queremos cuando él regresa al país, lo que ofrece no es un proceso de sacudimiento, un proceso de conmoción nacional. No, lo que ofrece Bosch, ¿qué es? La revolución democrática. La revolución que tiene que ver con cambiar estructuras para darle al pueblo la posibilidad de acceder a la justicia, al bienestar, a la prosperidad y mediante qué, con elecciones, con procesos constitucionales, ¿no?, con la ley, con la institucionalidad. Es decir, tanto Celaya como Bosch lo que han ofrecido es un cambio social revolucionario en el sentido de cambiar estructuras injustas mediante la institucionalización, porque cuando se habla de que Celaya está de modificar una constitución, es una constitución que surge en una dictadura, que no nos olvidemos de eso, es una constitución tutelada. Y lo que Celaya está haciendo es, vamos a cambiar esta constitución, una constitución que se prohíbe a sí misma ser cambiada. No, vamos a cambiarla, pero con mecanismos institucionales y dándole la posibilidad al pueblo de emitir su opinión al respecto. Una última pregunta, Matías. Sí. Bosch se radicalizó con el golpe de Estado. El golpe de Estado le llevó a Bosch a la reflexión de que algunas de las cosas que él había intentado y que pensaba que eran posibles, ya demostraba el golpe de Estado que no era posible. La intervención de 1965 de los norteamericanos también, pues, influyeron en el pensamiento de Bosch, en una radicalización política de Juan Bosch. Así, recordando la entrevista del señor Mesa, ministro de Gobernación, que me cita, él decía, y aquí tengo, se refería a Celaya, como un hombre pragmático y converso, que había evolucionado, y que el tema de la cuarta urna, que es el tema que llevó al golpe de Estado aquel domingo, la colocación de la cuarta urna, ¿verdad?, de la consulta para plantear la de la reforma constitucional, era en germen un tercer partido. Un tercer partido. Es decir, Celaya en el proceso, cuenta este señor Mesa, se fue radicalizando y se fue decepcionando de los dos partidos, tanto del Liberal como del Partido Nacional. Y entendió que había que crear un tercer partido. Podría decirse que el golpe de Estado del 63, los acontecimientos del 65, la intervención norteamericana, pudieron hacer germinar en Bosch la idea de un partido de liberación nacional, como después funda más adelante. Fíjate bien. Para equiparar en eso también con Celaya. Empezamos la entrevista caracterizando puntos comunes de las sociedades dominicana y hondureña.
Esa situación de una burguesía políticamente muy débil, que no puede hacer germinar en toda su consistencia la democracia representativa, institucionalmente sólida, esa oligarquía, que es el sector más fuerte, muy dependiente económicamente, ¿qué es lo que paren? Lo que paren es lo que Bosch analiza en la historia dominicana, cuyo máximo exponente es el trujillato, es el poder de los caudillos, es el poder del caudillaje. Cuando decimos que Bosch se radicaliza, lo que estamos queriendo decir en un castellano bien definido es que Bosch va a las raíces del problema. Claro, radicalizar. Y cuando va a las raíces del problema se da cuenta que hay que reconstituir la estructura social y la estructura política de manera que el peso no esté en el caudillo, sino que se pueda confirmar realmente una democracia de ciudadanos y de ciudadanas. Tú citas una frase de Bosch, que para construir una tiranía se necesita un hombre, pero para construir una democracia se necesita un pueblo. Por eso es que llamar al pueblo a opinar sobre una constituyente no puede ser jamás un acto dictatorial. Claro que llamar al pueblo para votar mediante un mecanismo institucional es un acto democrático, porque la democracia no se construye como una tiranía, sino se construye con el pueblo. Matías, me están diciendo que termine la entrevista, sí, porque se nos agotó el tiempo. Quiero que me responda la pregunta. Exacto. 63 golpes de Estado, 65 Revolución de Abril, la intervención norteamericana, fue el germen del Partido de la Liberación Dominicana, de un Partido de Liberación Dominicana, que luego no logró ser el PRD. Lo que Bosch se da cuenta, como se da cuenta Zelaya, es la necesidad de construir una fuerza que represente a los sectores populares y a los ciudadanos democráticos. Lo que Bosch intenta construir es primero un frente popular que se encarna en eso, que era todo un programa de dictadura con respaldo popular, que era un frente popular, y eso va a derivar en la conformación de un partido destinado a construir la liberación nacional, que no es más que el pueblo organizado para construir una sociedad libre.